Toma solo lo bueno del sol, cuida tu piel. Es el eslogan de la campaña nacional de prevención del cáncer de piel de cara a la temporada 2014. Los cánceres de piel han experimentado un aumento en su tasa de incidencia en las últimas décadas. En Uruguay muere una persona cada menos de 4 días por esta enfermedad que, detectada a tiempo, es altamente curable. Todas las personas, independientemente de sus factores de riesgo actuales, son susceptibles de padecer cáncer de piel. Por ello, es fundamental la aplicación de medidas preventivas con el objetivo de disminuir la incidencia y favorecer su temprana detección. Para repasar cómo prevenir este cáncer, recibimos a los dermatólogos Julio Magliano y Agustina Acosta. Y entonces ya le damos la bienvenida a nuestros doctores dermatólogos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias. Según los datos de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, se hablaba de que tanto los cánceres de piel, melanomas y no melanomas, ha aumentado la incidencia. ¿Por qué es que se da esto, digamos, si, por lo menos a mí me parece que comparado con hace 15 o 20 años atrás, hay muchísimo más cuidado por parte de la gente? Capaz que no están así, pero bueno, hay factores más altos. Cuando yo era niña, bueno, ni se hablaba de factor 20, 30 y demás. Sí, el aumento de la incidencia del cáncer de piel se produce a partir de un momento histórico de la vida, que es a partir de una modelo, Coco Chanel, que impone el bronceado en la moda. Sí. Antes de ese periodo la gente se protegía, incluso vemos de 1970 fotos ahí viejas, por ejemplo de Positos, donde la gente se protege con ropa a la playa, no hay ninguno que esté sin remera. Sí, de pies a cabeza. A partir de ahí comienza la gente a broncearse, a sacarse un poco más la ropa, y un poco también el conocimiento de las lesiones tempranas que se diagnostican, porque antes capaz que no se diagnosticaban con más facilidad los tumores de piel. Entonces eso es lo que ha llevado al aumento de la incidencia. Y otro factor que influye es también la capa de ozono, que cada vez eso también influye sobre todo en la incidencia de las radiaciones ultravioletas a nivel de la piel de las personas. Bien, hay mucha gente, eso me parece interesante repasar porque no entiendo que no hay que cansar de decirlo. Hay mucha gente que piensa que por su genética tiene menos probabilidades o es menos sensible a contraer uno de estos cánceres, ¿no? La gente más morocha, más oscura o directamente porque hay pieles que ante el contacto con el sol ya reaccionan más rápido. Entonces uno tiende a pensar que esas pieles son más sensibles de tener cáncer. ¿Cómo es el tema de la genética, las pieles y demás? Bueno, en realidad eso es cierto, que hay pieles que nosotros llamamos fototipos claros, que son como rubios, de ojos más claros, tienen mucho más sensibilidad o mucho más factores de riesgo a padecer cáncer de piel, si bien en cualquiera de los colores de piel o colores de ojos se puede tener el mismo efecto de cáncer de piel. Si bien extremamos los cuidados en las personas que tienen los que se llaman fototipos bajos, que son las personas de piel más clara, en realidad, y sobre todo cómo responden al sol. Hay gente que se broncea enseguida y hay gente que queda con ese eritema rojo intenso que forman ampollas. Esas personas tienen mucho más riesgos de lo que es contraer cáncer de piel. Pero tenemos que tener en cuenta que cualquier persona tiene riesgo de cáncer de piel, si bien hay que extremar los cuidados en esas personas que sí es cierto que tienen un poco más de susceptibilidad o lo que llamamos nosotros más factor de riesgo de tener cáncer de piel. Por eso en esas personas extremamos más los cuidados que en las otras, pero de todas maneras sabemos que en todo lo que llaman los fototipos que llamamos, pueden tener, sí, todos. Como decimos, en nuestro país en realidad las pieles son más bien claras o medianas a claras, entonces en nuestro país realmente hay que tener realmente cuidados con el sol, con los que son todos los cuidados de la piel. Bien, ¿cuál es que eso también entiendo que ha variado un poco, el factor aceptable de protección, digamos, ¿no? ¿Sirve para algo un factor 8? Sí. ¿Sirve para algo un factor 4? Sí, eso es un tema muy controversial. Los factores que vienen... Hoy en día el factor de protección está relacionado con respecto a la protección frente a los rayos UVB. Los rayos UVA hace un par de años como no se tenían en cuenta, pero son los que desencadenan sobre todo el melanoma. Entonces, la FDA, que es el organismo que regula los fármacos en Estados Unidos, pone un límite de un factor de protección solar 15 o más. Ese factor 15 está testeado en los laboratorios con determinada cantidad que uno se pone en la piel, que aproximadamente, para que la gente tenga presente esa cantidad, serían 6 cucharitas de té que se tiene que poner por vez
¿tá? Y eso se lo tiene que reaplicar cada 2 o 3 horas. Entonces, bien usado, el protector es ese factor 15, pero la mayoría de nosotros no cumplimos con eso, o sea, nos ponemos poco, entonces el factor de protección disminuye muchísimo. Por ejemplo, un factor 30 puesto solamente la cantidad adecuada, casi llega a un nivel de un factor 5. Entonces, claro, lo que una nosotros, vez al día, 30 de mañana, y no me pongo en todo el día. Por eso nosotros lo que recomendamos, y hoy en día a nivel mundial se está recomendando, es 30 más, porque sabemos que un poco la gente se pone menos, entonces llega al factor 15. Pero hay que ser generoso con la aplicación del protector. Sigue habiendo un tema cultural, ¿no? Con respecto al bronceado, digo, yo qué sé, me incluyo, a todos nos gusta, a todos nos gusta estar al menos un poco bronceados en verano. Y bueno, un poco los dermatólogos te dicen, no, nada, cero. ¿Es así, digamos, o por lo menos podemos aspirar a tener algo de color? En realidad el tema del bronceado es una cuestión de moda, como lo decía recién el doctor Magliano, es eso, como que se impuso la moda, entonces en realidad nosotros no recomendamos el bronceado. Nada. Es más, el bronceado no nos parece tan saludable. En realidad que en otra época se decía, bueno, como tú decías, cuando éramos más chicos, nos ponían al sol porque el bronceado, eso, era saludable. Actualmente, con todo lo que se está viendo, de que con el correr de los años, esa exposición que tuvimos de chicos o de pequeños, se están viendo las consecuencias, en realidad nosotros no recomendamos el bronceado. Especialmente hablando de los niños, especialmente en los niños, no recomendamos el bronceado. Los niños tienen mucho más riesgo a la larga de tener cáncer de piel si se broncean en la niñez. Entonces, en realidad, no. Yo sé que es una cuestión de moda y que se complica. Muchas veces se pueden optar por cremas autobronceantes, otro tipo de elementos que sí se puede, pero en realidad no recomendamos. El bronceado, para el dermatólogo, sé que es una cuestión de moda, pero no lo recomendamos como saludable. Hay un tema que también me parece interesante, que es el tema de que por FONASA, ¿no? Digamos, a los menores de 18 años les corresponde, a raíz de un ticket de medicamentos, un factor de protección, ¿no? Que te lo indica el médico. ¿Qué pasa con los mayores de 18 años? Porque ¿no debería estar de alguna manera un poco subvencionado? Los factores de protección no son baratos. No son baratos. Y más si son altos. Sí. A nivel mutual, la mutualista proporciona los protectores solares. El tema es que aún no hay una regulación, por lo menos propuesta por la Sociedad de Dermatología y la Cátedra de Dermatología, con respecto a qué protectores deben dar en las mutualistas, porque muchas veces dan algunos que no tienen el factor adecuado. Pero en cuanto a la proporción, la mutualista se lo proporciona y... ¿Estás hablando de los menores o de los mayores igual? Uno puede ir y menores, exigir el pediatra, o sea, hay una regulación. El pediatra es el que tiene que expedir la receta para los menores y después el dermatólogo para el tema de adultos, que muchas veces no hay stock y bueno, se queda. Después hay otras prestaciones como los seguros, hasta que eso no tienen problema, digamos, ¿no? Pero sí, el costo si uno lo va a comprar, digamos, por su cuenta, es muy alto. Realmente los que sirven, ¿no? Porque hay algunos comerciales que venden en supermercados, capaz que los costos son un poco menores, pero muchas veces no nos protegen. O sea que ese es un tema, digamos, porque si es prioritario de alguna manera, quizás desde el punto de vista de la regulación de los costos, o de las subvenciones, o de las mutualistas y demás, todavía no está del todo. Creo que se está trabajando igual en el tema, digo, para poder justamente hacer eso, lograr algo de eso. Y además quería tocar el tema sobre todo porque, y me incluyo hasta hace poco, o sea, mucha gente no sabe que a sus hijos les corresponde y de repente el pediatra no te da la receta y los controles son semestrales y yo qué sé, cuando son más chicos son más seguidos, pero después son incluso anuales y muchos padres de repente ni saben que le pueden decir al dermatólogo que les haga una receta que les corresponde. Ya nos tenemos que ir. Quería simplemente como rapidísimamente repasar, los cuidados generales, más allá de los factores de protección altos, sombreros, sombras, horarios. Eso, nosotros priorizamos el uso, o sea, decimos del uso del protector, pero en realidad también usamos lo que es toda la protección física. Todo lo que es el sombrero que tenga la ancha, o sea, que nos cubra la cara, todo lo que son la ropa, sobre todo la ropa más bien oscura, el buscar la sombra y el evitar los horarios de exposición máxima entre las 11 y las 5 de la tarde, nos parecen factores mucho más, no más importantes, pero al igual que el protector, porque la gente dice, me pongo el protector y está a las 12 del mediodía, entonces en realidad el protector es efectivo, pero todo lo que son las medidas físicas de protector solar son igual de efectivas o incluso en algunos sectores más que el protector solar. Son complementarias, no es una cosa o la otra, sino las dos. Entonces es muy importante. Y los lentes también que lo había... Lentes de sol. Las cremas cosméticas, digamos, que tienen factor de protección que te dicen 15, ¿sirven de algo o no?
Sí, No o es sea, un la protector, mayoría, cuando sí. son bases, que es, ya la base de por sí es un protector físico, Ajá. ahí en ese caso serviría, pero cuando es más fluido, como crema, ahí se recomendaría un más de 30, que en el mercado hay, o sea, son pocas, pero hay más de 30. Bien. Una cosa que me gustaría destacar es el tema de las camas solares, ¿tá? Sí. Que eso es, o sea, multiplica por 20 estar expuesto al sol yendo a una cama solar, sobre todo con la UVA. Y bueno, en eso se está trabajando para el año que viene para tratar de ponernos, igual que en Estados Unidos, prohibir a prohibieron. menores de Exacto. 18 años. Exactamente. Sí, sí, la Sociedad de Dermatología está trabajando en eso. Muy bien, entonces muchas gracias Julio Magliano, Muchas Cristina gracias. Costa, por haber Muchas estado aquí. gracias. Gracias. Muchas gracias.